Hola, soy el doctor Iván, médico intensivista, jefe del área de urgencias de la Clínica México. Este es el curso Crash de Radiología en Urgencias, para que leas imágenes con criterio clínico en tiempo real, en la guardia. Vamos a empezar por los principios fundamentales, las reglas que aplican a cualquier radiografía, de cualquier región del cuerpo, en cualquier turno. Empecemos. Se va a titular Curso Crash de Radiología en Urgencias. Los objetivos, como ven, son pues, extensos. Vamos a tomar principios fundamentales de la radiología, aspectos pediátricos particulares, el cráneo pediátrico, el cráneo del adulto, la región facial, el tórax, dolor abdominal y la utilidad de los rayos X, cuerpos extraños penetrantes, cuerpos extraños ingeridos, el hombro, el codo pediátrico, el codo del adulto, la muñeca y antebrazo distales, manos y dedos, columna cervical, columna torácica y lumbar, pelvis, cadera y fémur, rodilla, tobillo y retropié y pie medio y antepié. ¿Ok? Como ven, es un temario bastante extenso. Obviamente no vamos a ver todo ahorita. Vamos a ir por un tema por sesión o a lo mejor un tema por 2 sesiones, dependiendo de la extensión. Para iniciar, pues vamos a comenzar con los principios fundamentales, ¿no?, de la radiología básica. Es muy importante que antes de hacer un estudio de imagen debemos de valorar a nuestro paciente, sobre todo pues la primera indicación de nosotros es el trauma, ¿no?, en urgencias. Entonces vamos a clasificar a nuestro paciente en 3 rubros. El paciente politraumatizado en primera instancia, que tiene una o varias lesiones que ponen en riesgo la vida. En este caso, la radiografía tiene poca o nula utilidad. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Trauma contundente de tórax, trauma craneoencefálico moderado a severo. La radiología no nos sirve. Aquí serían estudios de tomografía y o ecografía en dado caso, ¿no? Un estudio FAST, un ataque de cráneo simple, una tomografía de tórax en dado caso que sea un traumatismo severo. Todos recuerdan que ya tuvimos el caso de un paciente que le pasó un tractor por encima. Por ejemplo, a ese paciente no se le hizo ninguna radiografía. Todos los hallazgos se hicieron por ecografía pulmonar, se le hizo TAC de cráneo y bueno, se encontraron las lesiones de neumotórax bilateral, se le hizo un FAST abdominal y acabó en cirugía. O sea, es muy importante que hagamos ese triage. En segundo, tenemos lesiones múltiples que no una pone en riesgo la vida. Por ejemplo, los accidentes de carro que a lo mejor tienen volcadura, tienen múltiples golpes. Estos pueden tener una utilidad parcial dependiendo de la región, sobre todo golpes en extremidades, en cadera y bueno, la región cervical. Y las lesiones simples, ¿no?, que esto es lo más común, donde sí la radiología nos va a servir. No, ninguna de estas pone en riesgo la vida. Esguinces cervicales, traumatismos de muñeca, de mano, esguinces de tobillo. O sea, son lesiones donde la radiología nos va a servir. Es muy importante que recordemos que la penetración del haz depende de los tejidos a los que vayamos o sobre los que se vaya a infligir el rayo, ¿ok? El aire del gas nos va a dar una imagen negra, como vemos en la imagen de la derecha. Esa es una radiología de una patita de pollo. El aire nos da negro, la grasa nos va a dar una imagen gris oscura, los tejidos blandos una imagen gris y el hueso o las calcificaciones es la imagen blanca, ¿no? Lo que nos da los términos de radiolucidez o radiotransparencia o radioopacidad. Entonces, las líneas de fractura de manera general se pueden ver radiolúcidas o radiotransparentes, negras, como vemos en la primera imagen, pero también pueden verse radioopacas, o sea, blancas, ¿sí? Esto es cuando hay una transposición de las estructuras óseas, como vemos en las imágenes subsecuentes, donde hay una transposición de las fracturas de este hueso largo, obviamente no es un hueso humano, donde vemos imágenes radioopacas, no radiolúcidas. Las imágenes radiolúcidas habitualmente se ven en fracturas que estén alineadas y que den cierta separación, por lo que se ve presencia de aire, pero cuando hay rotación e interposición de las fracturas, se ven imágenes radioopacas. Es muy importante que siempre debemos de mantener el principio de las 2 proyecciones. Una frase que debemos de recordar es que una única proyección solo indica falta de una proyección, ¿sí?
siempre debemos de pedir 2 proyecciones perpendiculares entre sí, AP y lateral, oblicuas que sean perpendiculares la una o de la otra. Es muy, muy importante eso. Una proyección no nos sirve para poder ver una imagen completa, como vemos en la imagen de ejemplo. Pues si hacemos una radiografía antero-posterior, pues sí se ve limitación de los espacios de las articulaciones, pero al hacer una lateral, pues vemos que está perdida completamente la unión articular, ¿no?, de los huesos, y podemos pasar por alto lesiones graves o no tan graves o con tanta repercusión a la articulación. En caso de ser necesario, siempre tenemos que valorar tomar articulaciones de ambos lados o en articulaciones simétricas. Por ejemplo, hombro, cadera, codo, tobillos, ¿sí? Aquí hay estructuras muy pequeñas o muy similares que pudieran a lo mejor no representar o no verse que hayan alguna alteración evidente, pero si comparamos con el lado contralateral, pues ya será más claro que haya una lesión, alguna fractura, por ejemplo, de clavícula, una subluxación de hombro, también a lo mejor una fractura por impactación en la cabeza de fémur, ¿ok? O alguna fractura en los procesos distales de tibia o peroné, cuando se da la unión con tobillo, también a veces se tenga que tomar radiografías bilaterales, ¿no? También comparar con el lado sano. Es muy importante que pongamos en la solicitud y tengamos claro cuál era la posición del paciente. Recuérdense que hay variantes asociadas a la distribución del gas, la grasa, los líquidos según la posición, ¿no? Si el paciente estaba acostado en decúbito, si estaba de pie, si estaba sentado. Aquí en la primera imagen, por ejemplo, una radiografía de rodilla. Esta es una imagen que analizaremos ya después en las lesiones de rodilla, pero cuando hay lesiones, sobre todo en la región posterior a la rótula, el acúmulo de sangre y de grasa nos da una imagen de separación entre esta articulación que nos habla de una lesión, o por ejemplo en el caso del neumotórax, ¿no? Si el paciente está acostado, pues el aire tendrá que irse hacia arriba, ¿no? Y es a donde tendremos que buscar la imagen del neumotórax si utilizamos una radiografía. Las radiografías debemos siempre de tener un esquema de evaluación. Estas son 3 reglas muy simples. Siempre tenemos que analizar 2 proyecciones. Esto es algo que se recalca mucho en estos principios fundamentales. 2, siempre o la mayoría de las veces hay 2 lesiones asociadas. Por ejemplo, acuérdense mucho que hay que evaluar la cinética del trauma. Si el paciente cayó y cayó sobre su mano y encontramos una lesión o a lo mejor una fractura en el radio, tenemos forzosamente que evaluar la articulación de codo y la articulación de hombro, ¿sí? Porque los golpes o los traumas usualmente no hacen impacto sobre una articulación, sino todo se distribuye en las articulaciones subsecuentes. Y 3, si es posible, valorar radiografías previas si tenemos la capacidad, y en dado caso que quede duda, siempre hacer valoración de articulaciones de manera simétrica, ¿no? Checar ambas hombros, ambas rodillas, ambas tobillos, ambas muñecas, para que nos ayude a mejorar el diagnóstico de alguna lesión. Ahora, ya que tenemos nuestra radiografía, tenemos que hacer una descripción exacta de qué lesiones tenemos, sobre todo si vamos a reportar un informe o si vamos a presentarle el caso a un ortopedista. Primero, la localización de la fractura. Segundo, clasificarla como cerrado o abierta. Esto también porque, bueno, obviamente una fractura abierta implica una mayor urgencia. Los fragmentos, si hay fragmentos de la fractura y cuántos son, la dirección de la fractura, si está afectado o no la superficie articular, la posición de los fragmentos principales, si están angulados y si hay deformación rotacional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fractura en los huesos largos. Recuerden que los huesos largos se dividen en diáfisis, epífisis y, bueno, en los niños tenemos las metáfisis. La diáfisis es la parte de medio del hueso largo, las epífisis son los extremos. En la imagen principal, por ejemplo, tenemos una fractura que se encuentra en la unión de la diáfisis distal, es distal porque está alejada de la articulación del tronco, en la unión con epífisis. En la segunda imagen tenemos una fractura igual que se encuentra en la diáfisis, a lo mejor es el tercio medio de la epífisis proximal o en la parte proximal con la media. Entonces siempre es importante hacer esta descripción en qué parte del hueso vemos la fractura, sobre todo si es en huesos largos. Diaficiaria tercio distal, y aquí tenemos fractura diaficiaria tercio medio con proximal. La lesión en la piel es muy, muy importante. Fracturas cerradas, donde podamos ver que no hay una lesión de la piel,
con las fracturas abiertas o probablemente abiertas. Esto es algo muy importante si a lo mejor no se ve el hueso en exposición cuando tengamos la fractura, pero si se correlaciona una lesión en la piel con el trazo de la fractura, se debe tomar como que es una fractura abierta y eso implica un nivel de urgencia mayor de tratamiento. Ahora, los fragmentos son muy importantes. ¿Cuántos fragmentos hay? Por ejemplo, esta es una fragmentación por conminución. Esto significa que se liberaron de 3 o más fragmentos del hueso. O también la impactación, ¿no? Esto significa que por compresión el hueso pues se aplastó con la otra parte del hueso de la articulación. Esta descripción también es importante que la mencionemos porque igual hablan de la complejidad de la fractura. Usualmente estos tipos de fracturas pues requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? No son de manejo estándar. ¿Cómo va la dirección de la fractura? Si la fractura es transversal, si la fractura es oblicua o en casos complejos pues una fractura en espiral. De manera general una fractura en espiral también es ya de manejo quirúrgico. Si afecta o no la articulación es extremadamente importante, sobre todo por la funcionalidad. Las fracturas intraarticulares pueden, de hecho todas las fracturas pueden solidificar, pero si no se da una reparación pronta o quirúrgica, se va a limitar la funcionalidad de la articulación. La posición de los fragmentos es muy, muy importante también. Si está desplazado de manera lateral, esto también nos habla de, bueno, se tiene que estabilizar la fractura, inicialmente, por ejemplo, en urgencias colocando una ferulización y posteriormente ya la reducción por parte del ortopedista. Si tiene un desplazamiento posterior, por eso es muy importante tener 2 ángulos de la fractura. La angulación, si se da una angulación lateral, esto es sobre todo que el vértice o la bisagrita donde se libera, se angula la fractura, se encuentra afuera de la línea media. Una angulación medial cuando el vértice o la bisagra hacia donde se angula la fractura está en la línea media, o una angulación posterior o anterior, dependiendo de cuál es la posición de la articulación que estamos evaluando. Aquí, por ejemplo, en la última imagen es la cadera, por si queda duda. Se ve arriba los cuerpos vertebrales, atrás los procesos espinosos, enfrente los cuerpos vertebrales, por eso vemos que es una angulación anterior, ¿no? Está hacia adelante. La deformidad rotacional también es muy, muy importante si tenemos una rotación externa de la fractura. Las rotaciones externas habitualmente son hacia la izquierda o hacia la parte, ¿cómo decirlo? Hacia la parte medial del esqueleto axial, o una rotación interna que es hacia la parte interior. Esto nos ayuda mucho, sobre todo los esquemas de referencia. Por ejemplo, en la primera imagen, igual es la cadera. Tenemos por la parte del lado izquierdo los procesos espinosos, adelante los cuerpos vertebrales, y abajo lo que tenemos, si ven enfrente de nosotros, es la rótula. La rótula tendría que ir hacia adelante y la tenemos de lado, por eso es una rotación externa. En la siguiente articulación es la articulación del hombro, ¿sí? En este caso, pues tenemos que el codo se encuentra, pues se ve hacia adentro, ¿no? Entonces, fue una rotación interna. Obviamente, la deformidad cuando son este tipo de fracturas clínicamente es evidente, pero bueno, en dado caso de que no sea tan evidente porque el paciente a lo mejor tiene mucho sobrepeso o pues tuvo pérdida completa de todas las articulaciones, a la hora que tomemos la radiografía tenemos que tratar de evaluar este tipo de deformidad rotacional también. Las luxaciones, la subluxación pues nos da una pérdida de congruencia articular. Tiene cierto contacto de una superficie articular con la del hueso adyacente, esto es una subluxación, y en la luxación completa pues se da la pérdida completa del contacto de ambas superficies articulares. Aquí, por ejemplo, tenemos lo normal. Esta es una subluxación de hombro. Si ven, tiene cierto contacto todavía la cabeza del húmero con la articulación. Y aquí tenemos una luxación completa.
Igual, para valorar luxaciones o subluxaciones, una herramienta muy útil es comparar con el lado sano, ¿no? Obviamente una luxación o una subluxación clínicamente va a tener limitación de los movimientos, mucho dolor, puede haber datos de radiculopatía, puede haber datos a lo mejor de afección de circulación, que serían datos de alarma, pero en dado caso que no los haya o no haya datos muy evidentes de limitación de movilidad, comparar una articulación con la contralateral nos ayudará a poder evaluar si está con subluxación. En resumen, es muy importante cuando llega nuestro paciente de trauma clasificarlo, ¿no? Como ya vimos, el politraumatizado tiene una o varias lesiones que ponen en riesgo la vida. En este caso, la radiología no tiene realmente utilidad. Ahí utilizaremos tomografía o ecografía. El que tiene múltiples lesiones pero que no pone en riesgo la vida puede tener cierta utilidad, pero pues siempre recordar que a lo mejor si vamos a hacer varios estudios de imagen, pues posiblemente una tomografía puede ayudarnos a hacer un solo estudio y disminuir la movilización del paciente del área de urgencias. En lesiones simples, pues es donde es nuestro estudio de elección. Las líneas de fractura pueden ser radiolúcidas y radioopacas, dependiendo de si hay juxtaposición o superposición de los huesos que están lesionados. Siempre debemos de pedir 2 proyecciones mínimo que sean perpendiculares una de la otra. Esto es para que tengamos una imagen, tratar de hacer una imagen tridimensional del hueso lesionado. Recordar siempre la posición del paciente, si está de pie, si está de cúbito, si está sentado, y recordar cómo afecta nuestra imagen radiológica. La regla del análisis radiológico, acuérdense las 3 reglas: analizar, ver si no hay otra lesión aparte de la que encontramos y valorar con radiografías previas si es posible. Siempre debemos de pensar, valorar, tomar radiografía del lado no afectado para comparar si queda duda si hay lesión o no. Y se debe hacer una descripción leve con las reglas que ya vimos, exacta y correcta de los hallazgos, sobre todo, por ejemplo, también si tenemos que presentar al paciente con el ortopedista. Bueno, gracias. Con esto. Antes de cerrar, los 6 puntos que no puedes olvidar. 1. Clasifica al paciente primero. Politraumatizado, tomografía, no radiografía. Lesión simple, radiografía es tu mejor herramienta. 2. Siempre 2 proyecciones. Una sola radiografía te dice que falta otra. 3. Conoce tus densidades, aire negro, hueso blanco. Si no recuerdas eso, no puedes leer nada. 4. La posición del paciente cambia la imagen. Un neumotórax en decúbito se ve diferente que en bipedestación. 5. Describe lo que ves, localización, dirección, fragmentos, angulación, deformidad rotacional. Esto es lo que el traumatólogo necesita escuchar. Y 6. Cuando tengas duda, toma la radiografía del lado contralateral. La simetría es tu mejor comparador. Esto es solo la introducción. En los siguientes videos del curso veremos región por región. Suscríbete y activa la campana para que no pierdas ninguna clase. Aprende hoy y salva mañana.